Gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de Despierta RD en este martes, al que damos la bienvenida a nuestro invitado central. Él es el señor Daniel Cabrales Castillo, el embajador de Colombia aquí en República Dominicana y que tiene rato ya disfrutando del entorno del staff y conociendo parte de este crew que viene a entrevistarlo en esta mañana. Buenos días, embajador, ¿cómo está usted? Muy buenos días para ti, para todos los compañeros del set y todos los televidentes de Telecentro, Telemicro, Despierta RD. Gracias por la invitación. Bueno, a Qué bueno. nosotros el orgullo y el honor que nos permita estar con usted en esta mañana, sobre todo para conocer un poquito de la situación de Colombia en este momento, sobre todo porque aquí hay una comunidad importante de colombianos. Por supuesto, nosotros hemos tratado de salir Ujú. a los medios de comunicación. Los diplomáticos siempre guardamos una cierta prudencia en el país donde estamos acogidos, pero yo creo que la oportunidad lo amerita y de verdad que hay una población importante de colombianos aquí, sobre todo la comunidad internacional, en este caso la República Dominicana, los dominicanos, que somos un país hermanos, Ujú. deben conocer también algo de lo que sucede en Colombia. Colombia, como todos los países del mundo, en medio de una pandemia, una gran crisis económica, una gran crisis en la salud, donde se afecta desde el microempresario o aquella persona informal económicamente hasta la empresa o el empresario más alto, porque esto sin duda alguna ha afectado la economía mundial de todos los niveles. Y como todos los países del mundo, estamos obligados a buscar caja, a hacer caja, sobre todo en nuestros países donde el gasto social es muy grande y donde la ayuda social es muy grande, pues puesto que países que todavía no eliminan la pobreza, Colombia a raíz de la pandemia tiene alrededor de una pobreza de un 21%, perdón, un 42%, estamos hablando de casi 20 millones, 20 y pico Eso es millones, pobreza general. la pobreza general, sí, en lo que nos dejó la Sí. pandemia. Íbamos bien, íbamos un buen camino, no obstante los retos son mayores. Ahora bien, haciendo caja, ¿qué hacen los gobiernos? Buscar, por medidas de reforma, buscar el dinero que falta para poder cumplir con el gasto social. Colombia se gasta al año casi 90 billones de pesos colombianos, para que lo entiendan un poco aquí en República Dominicana, esos son aproximadamente unos 25.000 millones de dólares Wow. al año en gasto social. Eh, ¿Quién genera la riqueza? No son los gobiernos los que generan la riqueza, son las empresas, son el empuje privado el que genera las empresas porque son los que generan el empleo. Sin embargo, cuando no hay suficiente generación de empleo, hay que buscar la manera de, vía subsidios, vía compensaciones, para que la gente tenga y soporte esto Se que no. perdieron muchos empleos, señor embajador, ahora. Sí, el empleo estaba sostenido en un 8.5. En Colombia ahora mismo estamos en un 14, Wow. 15% de desempleo. Y llegamos a un pico muy alto al inicio Casi al doble. de la pandemia. Íbamos bien, íbamos por buen camino. El repunte en el primer trimestre del año 2021, ya estaba marcando que Colombia estaba creciendo ya al 1.1, ¿sí? Y que la economía iba a crecer alrededor del 5. La OCDE dijo que íbamos a crecer ahora, que se proyectaba un crecimiento del 7.6, pero sin duda alguna lo que está sucediendo desde hace un mes en Colombia va a frenar significativamente lo que pasa. Entonces, ¿Qué le puede explicar a la gente en el contexto general lo que está pasando desde hace un mes en Colombia? el 28 de abril Ujú. empezaron las protestas en Colombia. Así es, Eh, de por una pronto, motivación a una reforma claro, fiscal como la conocemos aquí. claro, digamos eso es lo que se conoce de lo que pasó. Ujú. El gobierno, como les hice una introducción, y radica un proyecto para buscar 15 billones de pesos Ujú. que nos dejó de hueco fiscal Ujú. la pandemia. Exacto. ¿Ya? Esos son 4.000 millones de dólares aproximadamente, un poco más. Sí, sí, sí. ¿Sí? Para buscar esos 4.000 millones de dólares no podemos simplemente
ir al banco, entrégamelo, porque no los hay. Tú tienes que buscar la manera de que eso se genere. Tiene de que ser que un eso se sacrificio del produzca. pueblo también. Entonces, de todo, ¿sí? Para los que más lo necesitan. Yo les acabo de decir que el gasto social es de 90 billones de pesos, 25.000 millones de dólares, y eso significa que hay que buscar la plata. ¿Dónde se va esa plata? En subsidios. Hay programas que son Familias en Acción, donde hay casi 2,5 millones de familias en acción en Colombia, multiplica por 5, esos son los beneficiarios de eso. Reciben una plata del Estado todos los meses, ¿sí? Otro programa, Ingreso Solidario. ¿Qué es Ingreso Solidario? Una ayuda económica que se le da a las personas que están sin empleo y las que están en los bajos niveles en Colombia, aparte del programa de Familias en Acción. La salud también es subsidiada en gran número. Casi el 50% de los colombianos están en el régimen, en 50% no. Hay un gran número de colombianos que están en régimen subsidiado, como aquí, ¿sí? Existe régimen contributivo en la salud y el régimen subsidiado. Régimen contributivo, todos los que tienen un empleo formal, que cotizan, contribuyen y cotizan, y ahí mismo, eso mismo ayuda para que también los que hoy no tienen un empleo formal estén, pero al Estado le toca pagar también esa salud. Y en la educación también, la mitad de ese presupuesto de los 90 billones de pesos se va en educación. El 50%, casi 45 billones de pesos se dan en educación. ¿De cuánto del PIB ustedes dedican a educación? 45 billones de pesos colombianos se va, nuestro presupuesto está alrededor de los 320 billones de pesos, más o menos calcula todo lo que se va ahí El Gilbert habla de Eso qué viene siendo porcentaje. porque aquí tenemos un 4, la es muy educación. bajo, ustedes tendrían un poco más alto, tendrían, ¿cuánto? ¿Un 6%? Educación. Yo Educación. no tengo ese 6. número, pero te lo doy ese número Más o menos. si el presupuesto de nosotros está alrededor de 320 billones de pesos, 45, 43 se van Entonces, Exacto, porque educación. es relativamente con la población. Claro. Usted tiene una gran ¿qué Tenemos cantidad de casi habitantes? Casi 50 Sí, millones. exactamente. casi 50 Viene- millones sí. de habitantes. Entonces, embajador, para poner el contexto. Pero ahí, Es para no asimétrico. salirme de educación, Claro. el gobierno del presidente Duque acaba de decirle a Colombia, no por pandemia, ya se venía hablando y mirando la educación gratuita para Colombia está estratificado. Y la gran masa poblacional de Colombia está en el estrato 1, 2 y 3, en los estratos bajos. Y Colombia, le acaba el presidente Duque de decirle, va de manera gratuita hasta la universidad para estratos 1, 2 y 3. Cero, costo cero, sin un peso. Allá lo establece la Constitución así. No, eso es un programa del gobierno. Ok, porque aquí lo establece la Constitución. Pero entonces, Bueno, yo no sé si la Constitución en Colombia lo tiene inmerso. Sí. Lo que tiene inmerso es que el Estado debe garantizar la educación. claro. Pues ya ahora el costo cero va dependiendo de la financiación. Entonces, Claro. embajador, el contexto general, para volver al punto de lo que ha estado sucediendo desde el mes pasado en Colombia, el gobierno, a través de la situación que atravesó, igual que cualquier país del mundo, la crisis de la pandemia del COVID-19, decidió solicitar hacer una reforma fiscal. Aquí le decimos reforma fiscal, usted le dice igual. Sí. Igual. Entonces, la gente salió a protestar a las calles. El presidente Iván Duque sale un domingo, creo, si no me equivoco, y dice, no va la reforma, pero continúa la 3 días después. Sí, 3 días después que lo anunció. 3 días después de que empezaron las protestas, el Anunció gobierno, que se el echaba gobierno para atrás. retira el proyecto. ¿Usted sabe por qué se lo digo? Porque estamos viendo un espejo en el que República Dominicana se estaba casi apostando. Estamos casi seguros de que la República Dominicana empezó a echar para atrás al ver lo que pasó en Colombia, porque aquí se está hablando de Pero algo similar. es bueno decir algo. Ujú, Esto no viene solo por pandemia. ujú. No. Estas protestas no vienen como una excusa de reforma. Si fuera así, al tercer día esto se hubiese Se cae. acabado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gobierno retiró eso. En el 2019, cuando ocurrió esto en Chile, en Ecuador, en Colombia, esta serie de protestas similares, no teníamos pandemia. Y el candidato que perdió la elección en Colombia en el año 2018 le prometió al país o a su gente que iba a protestar todos los días del gobierno en la calle. Álvaro.
Sí, entonces, no, el Nos referimos candidato que perdió el pasado. el pasado en el Sí, sí. 2018. Ok. Y esto ocurre que no querían dejar gobernar al presidente Duque. Al no querer dejar gobernar al presidente Duque, vamos para la calle, vamos a protestar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Desde el primer día, ¿eh? Se engancharon de la pandemia y de la Entonces, reforma. no, la pandemia frenó de alguna manera la estrategia de simplemente estar, De salir a las calles. no dejar gobernar al Pero presidente. encontraron el argumento de la reforma para lanzarse. Esa fue una excusa. Y si esa fuera, se hubiese acabado a los 3 días cuando el gobierno la Cuando él lo retira. retira. Señor embajador, el conocido escritor que publica unos artículos, nosotros lo vemos aquí. Pero lo hace- no me saque de aquí. es ahí mismo que me voy a quedar. Es ahí mismo. Ahí mismo, lo que usted está explicando. No se le olvide. Andrés Oppenheimer analiza la situación colombiana en base a esa situación que está ocurriendo en este sentido y dice que hay sectores venezolanos, del narcotráfico que buscan desestabilizar el gobierno de Iván Duque. Y lo dijo en un artículo publicado en el periódico. Que hay Bueno, de cierto en eso. Miren, ustedes saben que el presidente que salió de Ecuador, Lenín Moreno, que se acaba de salir porque acaba de entrar un nuevo gobierno, Sí. le dijo a Colombia que los organismos de inteligencia de ese país habían detectado que había intromisión del gobierno de Nicolás Maduro o del régimen de Nicolás Maduro en las protestas en Colombia. Y también, hay que decirlo claramente, Colombia ha detectado que reductos de FARC, ELN, otros grupos criminales financiados con el narcotráfico están infiltrados en la queja de algunos colombianos legítima, pero que infiltran las marchas, las protestas para vandalizar y hacer actos criminales en contra de los colombianos. Yo era senador de la República en el año 2014-2018. Fui opositor, ¿sí?, en ese momento a lo que firmó el gobierno de entonces con la FARC. Sigo creyendo en lo que me opuse en ese momento. Mas, sin embargo, somos hoy gobierno y el gobierno del presidente Duque ha cumplido, siendo también el opositor a esa firma, el gobierno del presidente Duque ha cumplido a cabalidad lo que se firmó, como un demócrata cabal, ¿sí? Pero yo marché en paz y salí a las calles a caminar en paz. Yo no cogí una piedra para violentar una ventana. Yo y la gente que caminó con nosotros, que fuimos millones de colombianos, no pintamos 1 centímetro de pared, no destruimos medio muro. Entonces, la protesta pacífica es casi que democrática y está válida en los países democráticos. Lo que no se puede permitir es acabar con la infraestructura privada. Con la infraestructura privada, con la infraestructura pública, con la tranquilidad de los demás. Claro. La gran mayoría de los colombianos no los representa quienes hoy están vandalizando y criminalizando el país. La gran mayoría de los colombianos no quieren los bloqueos que hoy están atentando contra la vida y el derecho de las personas. Está bien protestar en la legítima derecho de decir estoy en desacuerdo con esto, estoy en desacuerdo con lo otro, pero no de ir a violentar y acabar con la vida de las personas. Todos los bloqueos que hoy hay escasez ya de alimentos en muchas partes del país, porque hay bloqueos en muchas partes del país. Se han ido levantando desde la semana pasada hasta el día de hoy por la orden presidencial de la asistencia militar, pero la policía colombiana no ha aportado un arma letal en este mes de protesta que llevan. Van ya 2 policías muertos, a uno lo quemaron vivo. Wow. ¿Esto se asocia a los 9 muertos de ayer o eso es otra cosa que...? No tengo ese dato de ayer. Embajador, el tema del sometimiento del proyecto de reforma fiscal ya se discutió. Ustedes saben que ahora es, digamos que el principal elemento de discurso para que cualquier gobierno detenga la serie de reformas, porque prácticamente toda América Latina está en un proceso de reformas fiscales
Una parte derivada de la pandemia y otras de deudas acumuladas, vamos a decir así, con las poblaciones que administraba. Sin embargo, usted sabe que en el manejo del poder, usted que es un político, me luce a carta cabal, hay situaciones que se presentan y lo mínimo, el mínimo error puede dar al traste con la desembocadura de situaciones a veces incontrolables. Aquí fue el caso, por ejemplo, de la Marcha Verde con el tema de la lucha anticorrupción, que eso fue el discurso principal de la oposición en el momento en que administraba el Partido de la Liberación Dominicana el gobierno. Y le hago la pregunta, ¿ustedes conscientes de ello? ¿Sabían que esas situaciones podían generarse en algún momento, sobre todo que Colombia llegara a una condición de ingobernabilidad luego del sometimiento quizás de esa reforma? Mira, si comparamos de alguna manera el descontento de un sector de la población, y lo voy a comparar conmigo o con la gente que caminó con nosotros en el año 2016-2017, cuando nos oponíamos en ese momento a la firma con FARC, con el grupo narcoterrorista de la FARC. Salimos en paz. El descontento se puede manifestar de alguna manera pacífica. Lo que todos llamamos la protesta pacífica es legítima. El problema es vandalizarla o dejarla que como ha pasado, toda infiltrada. Ahora, nada justifica ya 15 días, un mes. Un mes. Esto fue retirado a los 3 días. Eso no lo aguanta nadie. ¿Sabe cuántos son las pérdidas diarias económicas? 500.000 millones de pesos colombianos. Alrededor en dólares, como lo... Estamos hablando de, al día de hoy, como 17 billones de pesos colombianos. Eso no lo aguanta nadie. Lo que buscaba la reforma. Para tomar en dólares para la referencia. 15 millones de pesos colombianos son 4.500 millones de dólares. 4.500 millones de dólares, lo que va corrido Difícil. de este mes de pandemia. ¿Y qué hacer ante esta situación? ¿Qué pretende hacer el gobierno de Iván Duque para tratar tal vez de hacer entrar en razón a la población? Porque como usted dice, vimos que se incrementó, eso no lo aguanta nadie. Ayer vimos que se incrementó el patrullaje en las calles. Lo que yo les hablaba, la asistencia militar, es una figura que hay en la Constitución colombiana. Sí. No es conmoción interior, no es estado de sitio, es puede decirse una ayuda a la Policía Nacional, que es la que se encarga de preservar el orden público en el casco urbano. Y la asistencia militar es salir con el ejército para ayudar a la policía a controlar y a coordinar el orden público. Levantar los bloqueos, por ejemplo. Es que la semana pasada tuvieron que sacrificar 460.000 gallinas, por decirles algo. ¿Por qué? Porque no llegaba el alimento para poder darle a las gallinas alimento para que sean ponedoras de los huevos, que son el principal producto de la canasta familiar. Eso genera inmediatamente una escasez de huevos. Pero de todo. Un alimento de la canasta familiar. Ya hay escasez de todo. Ya empezaron a escasear todo porque las diferentes plantas están en diferentes partes del país donde se producen los alimentos, pero la materia prima para producir en esas plantas está bloqueado en algunas partes de... Senador, una pregunta. Embajador. Porque fue senador. También fue senador y ahora es embajador. ¿Qué hacer ahora su gobierno de Iván Duque? El liderazgo político de Colombia no se ha sentado en la mesa o ustedes no han convocado a un diálogo con el liderazgo político colombiano para que esto cese. Y ustedes son mayoría, el gobierno ganó por ser mayoría. El gobierno ha conversado con todos los sectores políticos, con todos los sectores de la economía colombiana, invitó a los jóvenes a una mesa de concertación, invitó a los que se denominan el Comité del Paro. El gobierno del presidente Duque no ha parado desde el primer día de estar dialogando y conversando con todos. ¿Se necesita una intervención internacional de que alguien vaya tal vez a conciliar? Bueno, nosotros ahí tenemos nueva canciller en Colombia, es la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, acaba de tomar posesión del cargo el día de ayer. Utilizaron el modelo venezolano con Delcy en su momento. No, mira que Colombia ya lo había hecho en el año 98. El vicepresidente Gustavo Bell, que era el vicepresidente de Andrés Pastrana, fue ministro de Defensa.
O sea que esa figura de vicepresidente y ocupar a la vez en un ministerio, en este caso ahora es canciller, Marta Lucía Ramírez es una mujer que tiene todos los pergaminos, ha ocupado las carteras de ministra de Comercio Exterior, fue senadora de la República, fue ministra de Defensa en el gobierno del presidente Uribe, posteriormente ahora vicepresidenta, había sido candidata presidencial y ahora es vicepresidenta y canciller. O sea, no renunció a su cargo como vicepresidenta y es canciller al mismo tiempo. Y yo creo que acaba de hacer una visita a los Estados Unidos, donde también tuvo varias reuniones con la Organización de las Naciones Unidas y acaba de invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que visite Colombia y conozcan de primera mano y qué es lo que está pasando en Embajador, Colombia. ¿cuál es la función en este caso? Porque hay que apelar al liderazgo de personalidades de la categoría de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, pues son dos líderes de Colombia. Ellos han tratado de intervenir en esta crisis para que pueda ceder. O la clase política en general, yo diría. Porque Bueno, tal mire, vez... el presidente Uribe es el fundador del Partido Centro Democrático, Sí. del cual hace parte el actual presidente de la República, Iván Duque. Yo estoy seguro que las conversaciones son muchas, no obstante, como yo les dije, en el año 2018, cuando ganó el presidente Duque, prometió el que perdió no dejarlo gobernar. De manera que esto no es un tema tampoco simplemente que está saliendo por la crisis económica que existe, que es real, que hay legitimidad en la gente que protesta porque hace falta muchas cosas y eso era lo que también buscaba el gobierno. Ahora el presidente Duque quiso hacerlo de manera muy ambiciosa, porque quiso garantizar no solo los recursos que hacen falta ahora, sino los que vienen también para el próximo gobierno. Porque el Cuando presidente intentó Duque, hacer la reforma. cuando intentó hacer la reforma, el presidente Duque sale el próximo año. ¿Hay elecciones 2022. en Colombia entonces? Hay elecciones el próximo año. Ese es el objetivo. Embajador. Este es un tema... Ahora, es desgastar lo que el correcto, poder. fue correcto, según su percepción, fue correcto anunciar una reforma fiscal en medio de una pandemia. Había que cumplirle a la gente que necesitaba el dinero. Pero Los recursos se necesitan. Hay que hacer lo humanamente posible para buscar los recursos para cumplir con el gasto social. Yo no sé cómo lo van a hacer los demás países. Sería atrevido yo de decir en este momento aquí cómo lo debe hacer este otro país. Y no está en mí decirlo, pero Colombia tiene una gran responsabilidad con esos millones de colombianos que necesitan la ayuda y Colombia tiene que salir a buscar la ayuda. solo le digo algo, perdón, solo le digo algo. Desde que empezaron las protestas, inmediatamente empezaron las protestas en Colombia, aquí todos, incluyéndonos nosotros, dijimos, mírense el espejo de Colombia. Sí. Y el tema reforma fiscal ha salido de la boca de los principales funcionarios de este gobierno. Desde Lo que borraron vieron de la mente. totalmente el tema reforma fiscal parecería que nunca se Dieron tocó. pausa. Inmediatamente se Y vio lo que veremos, empezó a y pasar veremos en cuándo se Colombia. valora. Hay ejemplos. Hoy llevamos un mes. Optamos por el endeudamiento. Hace unas semanas atrás, en algún programa de televisión me preguntaron, ¿y usted le recomienda algo al gobierno para el tema del Embajador, en este mire, momento no no puedo decirles nada. La No puedo relación dominicana no con puedo Colombia. desaprovechar su presencia aquí para hablar de un tema. Ya nosotros tenemos un dominicano preso. César el Abusador es un nombre conocido. ¿Cómo está la colaboración en el tema de la lucha contra el narcotráfico entre República Dominicana, Colombia, Estados Unidos? Sobre todo porque también hay un diputado dominicano en Estados Unidos arrestado por supuestamente vínculos de narcotráfico, también en Colombia. Hay cosas que todo el mundo conoce, que son materia de top secret. Pero lo que te puedo decir es que las relaciones entre Colombia y República Dominicana están pasando por su mejor momento. Y que la cooperación en la lucha contra las drogas están pasando por su mejor momento. El
principios de este año fue aprobado y entrado en vigor un acuerdo, el primer acuerdo bilateral entre Colombia y la República Dominicana en materia de lucha contra las drogas. Y se ha venido fortaleciendo la campaña Orión, que es una operación que Colombia hace con los países de la región para la lucha contra el narcotráfico. Ha dado los mejores resultados en los últimos 15 días. Se lanzó hace 15 días la de este año, 2021, y República Dominicana la ratificó con Colombia y han dado unos resultados extraordinarios que por primera vez en la historia se están cumpliendo. Yo lo que te puedo decir es que en ese sentido las relaciones están pasando por su mejor momento, la cooperación está en su mejor momento y obviamente también tiene que ver con la estrategia acompañada de los Estados Unidos, porque todos conocen que hay un plan triangular, un programa que se llama USCAP, que busca ese acoplamiento entre Colombia como país productor, de alguna manera, de la coca, y todos estos países de la región. Lastimosamente, desde hace 25 años, nuestro país fronterizo no coopera con nosotros y eso ha sido una tarea muy difícil para Colombia porque no se ha podido desarticular el narcotráfico en Colombia debido a que la gran mayoría de cocaína sale Embajador, por el comercio de Maduro. entre República Dominicana y Colombia, rapidito que estamos ya cortos de tiempo. ¿Cómo está? Avanzando, mire que les voy a dar los dos renglones. Turismo, que le interesa tanto a la República Dominicana. Ya estaban llegando aquí 130,000 colombianos al año, el segundo país de Latinoamérica que más le estaba aportando turistas a la República Dominicana, y estaban yendo 25,000 dominicanos a Colombia. Con respecto a 2018, 2019, Dominicana le aportaba a Colombia 10,000, 2019 25,000. Colombia 2018 90,000, 2019 130,000. Con todo y pandemia. Con todo y pandemia. Todo y Para pandemia. todos los dominicanos, a partir del 1 de julio, empieza una nueva ruta aérea con Medellín Ay, sabroso. y con una aerolínea y con otra aerolínea. ¿Puedo decir nombre de la aerolínea? Sí, claro. Sí. Con Avianca el 1 de julio y con Wingo el 3 de julio. O sea que se abren dos rutas nuevas. Medellín-Punta Cana a partir del mes de julio. El otro renglón, exportaciones. Hay una balanza comercial importantísima. Colombia está trayendo alrededor de 350 millones de dólares al año. Wow. Y una inversión grandísima en ese sentido. Y República Dominicana está exportando alrededor de 90 millones de dólares al año. Pero eso va creciendo mucho. Sí. Una cosa por otra. Ustedes están llevando... Hay una simetría tremenda, muy profunda. Ustedes están llevando 25,000 turistas, nosotros Sí. 130,000. Sí, Si lo multiplicamos, lo multiplicamos por Cada cuatro. vez Ahí es le un va la ganar-ganar, es un ganar-ganar. Aquí siempre va a ser un gana-gana. República Dominicana y Colombia son países hermanos. Así es. República Dominicana es la única que tiene tratado vigente en sus mares es con su hermana República de Colombia. El peligro es que Y te así, quieras quedar, ¿no? El riesgo y el peligro Ay, que que te te quieras Hay un quedar. solo problemita Dios cuando mío. tú llegas aquí de Colombia. Te revisan por todas partes. Sí. No, eso ha cambiado un poco. Eso ha cambiado, No hay forma, eso es un escaneo. eso ha esto- cambiado un poco. eso ha Embajador, cambiado. gracias. Muchísimas A gracias. mí me tratan muy bien. Y a los amigos, Allá afuera. y a los amigos que han llegado me dicen que todo está extraordinario. Pero usted lo tratan como una valija diplomática. No. Acuérdese de eso. Embajador, muchísimas gracias por su participación esta mañana con nosotros aquí. Interesantísimas las declaraciones. Nos gustaría también conocer más adelante la opinión de los colombianos que viven aquí sobre esto. Vamos a tratar No me de preguntaron por qué indagar. llegué aquí. Pero bueno, Claro. en otra oportunidad. Lo traeremos de nuevo. Entonces, gracias al embajador Daniel Cabrales Castillo, embajador de Colombia aquí en República Dominicana. Con él despedimos esta mañana de martes aquí en Despierta RD. A ustedes sigan disfrutando de la programación de Telecentro y Telemicro Internacional. Mañana a partir de las 6, otra vez este equipo. Hasta luego.